Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis Casa de Dos, donde en compañía de mi esposa platicamos un poquito sobre temas diversos. Una vez más tengo el gusto y el placer de que me acompañe ella y que me acompañen ustedes. Les agradecemos muchísimo de todo corazón que nos escuchen. Amorcito, ¿cómo has estado? Hola, bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, bien, acá agarrando pilas porque por alguna extraña razón, aunque es lunes, ya me siento cansado. Ay, sí, yo también ya estoy cansada. Pues bueno, Es vamos la a darle. vida que tocó, Y sin hijos por ahora. lo sé. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre las religiones. Vamos a hablar un poquito. Ese tema a mí siempre me ha gustado mucho. Soy una persona que no voy a decir que me considero religioso porque los religiosos me quemarían. Y tampoco soy ateo porque los ateos me quemarían también. Aunque caigo en el medio, ¿verdad? Nomás que dice en la Biblia, ¿verdad? Que fríos o calientes porque al tibio lo vomito. Así que ya sabemos qué me espera. Pues bueno, vamos a platicar eso de las religiones y pues vamos a empezar. Platicamos una de las más grandes. Las principales religiones que hay en este planeta. Son muchas. La verdad es que me gustaría decir que como en general tenemos nosotros la idea, las personas, pero pues realmente en el mundo hay pues infinidad. Vamos a empezar con la que es una de las más grandes, pero actualmente pues se disputa con otra, que es el catolicismo. Según la información que encontré, más o menos según lo que se tiene contabilizado, alrededor de 16% de la población en el planeta es católica, o literal católica. Luego le sigue el islamismo con otro 16%. Posteriormente sigue no religiosos, o sea, personas que no profesan ningún tipo de fe, con un 12%. El hinduismo también con un 12%. El budismo con un 12%, un 11% también. Y de ahí nos vamos, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito ya más a detalle de todas esas pues grandes religiones que existen en este mundo. Y nos vamos a empezar por pues la que nosotros profesamos, que es en Occidente, una de las más grandes, aunque ya ha ido perdiendo muchos adeptos, que es el cristianismo. Creo que todos hemos hablado del cristianismo y se basa única y exclusivamente, bueno, obviamente en una serie de preceptos y conceptos, ideas, pero en la creencia de un solo Dios, o sea, es una religión teísta. Ay, perdón si escuchan que abro mi mazapán. Y se basa en la creencia de que Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el fundador de esta iglesia, de esta religión, y es el Hijo de Dios, como ya lo dicen las escrituras, verdadero Dios y verdadero hombre. Se basa en la Biblia católica. Bueno, pues realmente la Biblia católica es todo un compendio de escritos, de libros, que muchos de ellos vienen del judaísmo y otros ya posteriormente a la aparición de Jesucristo. Y es la religión más practicada, como ya lo dijimos, en el mundo, representando 2.3 millones de creyentes. Un buen de gente. Sí, la verdad es que sí, cuando yo estaba ahora sí que investigando sobre cuántos creyentes hay, no me lo podía creer que, o sea, hay tantos a nivel mundial en los 5 continentes y obviamente uno de los más creyentes es América. Sí. Entonces, de ahí ha aumentado muchísimo lo que es el número de creyentes, sea cual sea la religión, pero quiero que sepan que el catolicismo, pues, es una de las religiones que sigue teniendo mucho creyente y que sigue teniendo mucho, ahora sí, fieles a la religión. Solo para corregir, perdón, di un dato incorrecto, no son 2.3 millones, son 1.378 millones, según el último censo realizado en el año de 2021. Porque sí, dije, no mames, 2 millones. Sí, se me hace mucho. Poco. Bueno, sí, perdón. No menos. Bueno, no, se me hace mucho la primera cifra que Exacto, la que te diste. Pero, fíjense, es como que extraño, o bueno, no como extraño que
aún así, a pesar de que sigue siendo una de las religiones en las que más creyentes hay, pues como que mucha gente nada más cree pues siento que es de pura palabra, no es de ahora sí de seguir la religión como tal. Porque, por ejemplo, uno de esos artículos que yo investigué donde decía que el continente americano es uno de los pues mayores continentes que tiene Católicos. que tiene católicos, y de ahí le sigue Europa y luego le sigue Oceanía y ya no me acuerdo en cuál están los otros dos. Uh-huh. Pero mucha gente, tú ves a mucha gente, porque pusieron una imagen de la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado y ves que hay un buen de creyentes y la mayoría, pues si te fijas, todos ellos son católicos, porque pues la Jornada Mundial de la Juventud llama a eso. Uh-huh. Llama a Dios, llama a seguir la fe, llama ahora sí que a dar ese servicio, uh-huh, como quien dice, para la religión. Y pues por ejemplo ahí fue el papa, sacerdotes, obispos, lo que tú quieras. Pero pues es raro ver que aunque es una de las más grandes, no hay tanta gente, ¿no crees? ¿Cómo? No te entiendo. Sí, o sea, es una de las religiones más donde hay mucho católico y mucha católica, uh-huh, el catolicismo, pero mucha gente pero no es, o sea, sí es creyente, pero a la vez no la profesa, pero dice ser creyente. Es a lo que yo voy. Creo, valga la redundancia, que el asunto es muy complejo. Mira, bueno, a expensas de lo que opinan nuestros escuchas, 6, 7 escuchas, si bien nos da. Yo creo que ha sido una mezcla de muchas cosas. Los escándalos que ha habido en la iglesia. Porque, y me voy a ir punto por punto mejor, iba a dar todos los puntos, pero mejor voy punto por punto. Los escándalos que ha habido en la iglesia, en especial la pedofilia. Ese asunto ha dañado mucho a la iglesia, ha minado mucho la fe de las personas. Sé que no va a faltar el purista que va a decir que pues la iglesia somos todos y que alguien no se tendría que alejar por esos errores. Sí, en el papel suena bonito, pero ya en la práctica pues es muy difícil. Es muy difícil, y más cuando debemos de entender esto, es un efecto dominó. La vida ya bastante de por sí es complicada, es difícil de sobrellevar. Y que las personas que se supone son un baluarte de moralidad, de un buen vivir, de un buen testimonio, como usualmente lo llamamos, verse derrumbado, pues sí te golpea muy bien cabrón. O sea, así como los buenos testimonios arrastran y convencen a las personas, también los malos testimonios. O sea, San Francisco de Asís, él fundó toda una orden. Bueno, nace una orden en puro testimonio, en su puro testimonio. Y también Lutero siembra un cisma en la iglesia, crea un cisma en la iglesia y se lleva un puño de gente y forma la iglesia protestante. O sea, no debemos de subestimar, es totalmente tonto, yo me atrevería a decir, hasta estúpido, afirmar que el hecho de que todos esos actos perversos que la iglesia, lamentablemente, sus miembros, sus sacerdotes fueron partícipes, y que muchos de esos sacerdotes fueron encubiertos. Hasta qué grado no sé, pero sí hay casos comprobables donde sí hubo encubrimiento. Yo no digo la iglesia los encubrió, porque decir la iglesia es como decir toda la iglesia, pues no. Ciertos miembros de la congregación, tanto como el clero, como personas, como seglares, los encubrieron, sabrían de eso. Y eso daña mucho. No solamente la imagen, yo creo que la imagen es lo de menos. Porque si así fuese cierto, entonces los políticos, pues, esos cabrones, su imagen barren y trapean ellos mismos todos los días. O sea, aquí en México es un ejemplo. O sea, tenemos políticos acusados de pedofilia. Hace 2, 3 años uno de ellos fue acusado de pedofilia. Abusó sexualmente de un menor. Y toda la secta de Morena lo defendió. Y pues ya hasta lo encontraron culpable. Justamente ya estaba leyendo. Y pues, o sea,
Si realmente fuese cierto que la imagen pública es lo más importante, pues millones de políticos en toda la historia de la humanidad, digo, en los años recientes, no tendrían ya cabida en la política, y sin embargo ahí están mamando a la teta pública. Entonces, la imagen pública sí es importante, pero no es determinante. Creo que lo que ha producido estos eventos han sido un golpeteo muy duro a la fe de millones de creyentes. Porque yo te lo puedo decir de viva voz, o sea, nunca he conocido yo, un sacerdote al que yo pudiese admirar, al que yo pudiese decir, pues la neta es bien chévere. A mí me ha ayudado, a mí me ha servido. Y estuve varios años en un grupo y nunca sentí esa compasión de parte de ellos. De esa que todos buscamos, o sea, creo que al final de cuentas tampoco es como que sea tan difícil, la verdad es que yo siento que a veces metemos muchas reglas en las cuestiones de la fe y olvidamos lo más sencillo, que es que la gente simplemente quiere que alguien la apoye, la escuche, que sea compasivo con su vida. La mayoría de los sacerdotes, bueno, yo hablo de mi experiencia, no sé si los que hayan estado en grupos puedan reafirmarlo o decir, no, pues mi experiencia fue, bueno, eran duros con uno, muy duros al juzgarte, al tratarte, cuando la realidad es que las personas pues no dejamos de ser personas. Yo era un joven pues con mis ideas, con la búsqueda de mi propia persona, de lo que yo creía, lo que decidía creer, y nunca encontré eso que mucha gente dice. Hay gente que sí, que dice que ellos muy buenas experiencias y eso. Si esa fuese la norma, pues no estaremos viendo, no veríamos una disminución de las personas que creen, veríamos un aumento. Entonces esos escándalos, aunado también, ya sin querer brincar al punto 2, al segundo punto, que es eso, esa falta, creo yo, de compasión del clero, o sea, de las personas religiosas. Me da la impresión, por mis propias vivencias y por lo que he escuchado de infinidad de personas, que muchas veces falta así literal compasión. Ver a las demás personas no como una masa, porque así nos ven. Yo creo que, no sé si te pasa, amor, que uno está hasta la madre de que allá afuera simplemente seas una persona más, un pedazo de carne más. Allá afuera, para los políticos, pues eres solamente un voto más, un ciudadano más. Y se supone que si nosotros formamos parte de una congregación, pues lo que nosotros esperamos es sentirnos cobijados, arropados, que en los momentos que uno se lo esté llevando a la chingada, pues te apoyen. Pero lamentablemente millones, creo, no encontramos eso. A veces sí, a veces yo, por ejemplo, puedo decir que en el grupo donde estaba sí encontré mucho de eso. Entonces, me sorprende que no hayamos, bueno, o sea, suena bien culero, pero ¿por qué los cultos, hasta que terminan en suicidios masivos, funcionan tanto? No es tampoco un modelo tan complejo, todos siguen un mismo patrón, que es, le dan un sentido de pertenencia a las personas, las apoyan. Ya después sí, empieza el lavado de coco, empieza el aprovecharse de las personas, aislarlos y todo el proceso que es. Pero lo atraen a las personas con ese sentido de, hey, aquí estamos, no estás solo. No solamente no estás solo, sino lo que tú vives, otros ya lo han vivido y han salido adelante. Yo te apoyo y aquí estoy contigo. No lo encontramos, bueno, creo yo. Yo, como te digo, yo en mi experiencia con los sacerdotes, la mayoría, todos, me atrevo a decir todos, nunca fueron cercanos. Y yo estaba en un grupo. Y sí platicaba, pero la verdad es que la mayoría fueron buenas. No todas, pero sí muchas. Yo también tuve la oportunidad de estar en varios grupos. No de lleno, así como tú lo mencionas, pero sí fui. Tuve la oportunidad de convivir también con varios, ahora sí, de la comunidad. De eso me refiero a sacerdotes, diáconos, a veces iban, religiosas, etcétera. Y también tuve la oportunidad de vivir de cerca, pues, cómo ellos viven, porque estuve, pues, tuve la oportunidad de estudiar en escuelas que, pues, ahora sí que eran católicas. Y, pues, básicamente
claro está como tú lo mencionas, o sea, las religiosas, pues son personas también que buscaban como que tú piensas que van a tener algo de bondad o que van a ser compasivas o que en cierta manera te van a mostrar ese afecto que tú necesitas en momentos difíciles. Uh-huh. Pero realmente es que, pues realmente no, o sea, las religiosas, perdón, eran bastante duras y muy estrictas, o sea, muy enfocadas a lo de que en tal momento, en tal hora, en tal lugar, y así se debe de hacer. Uh-huh. Entonces yo me decía, ¿y dónde queda lo de, pues ahora sí, lo de que ser compasivo y misericordioso como se supone que Cristo vino aquí a la tierra a, a mostrarnos eso, pues, y que quienes sigan sus pasos es el modelo que deben de seguir? Y realmente no es así. Ojo, no estoy diciendo que no haya, ahora sí, algo de rectitud. Pues ahora sí que en la comunidad religiosa es importante tenerlo para poder seguir, pues ahora sí, el modelo que Dios nos tiene establecido. Pero eso no va a que debes de entrar como si fueras como tú lo dijiste ahorita, como si fueras un político que nada más Uh-huh. te importa ahora sí que comprar ese voto. Uh-huh. O sea, aquí, llevándolo ahora sí a la religión, o sea, comprar ahora sí tu venida o comprar tu devoción hacia la fe Mira, o te hacia voy la a poner religión. algo a lo mejor para poder estructurar un poco lo que mi esposa está tratando de decir, creo. Los políticos se entiende, son unos Yo la verdad que me da hasta un poquito de pena, vergüenza y iba a ser otra palabra. La gente que deposita su fe, así tal cual en los políticos, como veo lo que hacen con Andrés Manuel López Obrador. Porque solamente les interesa el poder. No hay ni un solo político, así se los digo, político. No luchador social, político. Que no quiera el poder. Ninguno, todos lo quieren. Sí. Porque es la naturaleza de la política, así funciona. Si uno se engaña creyendo que, como esas fotos donde ponen a Andrés Manuel abrazando viejitos, también deberían de recordar esa foto donde está una mujer de rodillas pidiéndole que el presidente le encuentre a su hijo desaparecido. Pues creo que nunca lo encontró ya. Ya va a salir el ruco de Palacio Nacional y no le encontró a su hijo. En los políticos es entendible. Somos un voto más, un pedazo de carne más. Algo nada más. Con que le des el voto, vámonos. No lo vuelves a ver hasta las siguientes elecciones. Pero con los religiosos es muy diferente. ¿Por qué? Porque en ellos, creo yo, o así nos educaron, inconscientemente esperamos ver algo más allá de este mundo. Esperamos ver algo que trascienda a nosotros. En los políticos vemos la cosa del mundo, o sea, porque sí es cierto, o sea, ellos son los encargados de dirigir este mundo, nos gusta o no. Pero en el sacerdote, en la religiosa, uno espera ver ese atisbo de Dios. Porque pues se supone que Por ellos... eso, ese modelo de Dios. Así Y es. pues te choca la realidad y muchas veces pues recibes pues la ira de Dios, no sé qué chingas, pero no hay esa compasión. Yo no digo que no sé, yo entiendo lo que es súper importante la disciplina, pero yo, como te lo digo, nunca tuve ninguna cercanía. Nunca yo tuve una charla de que los sacerdotes se interesaran en nosotros como grupos, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras inquietudes, lo que uno piensa, lo que uno siente, por qué estás ahí, qué estás buscando, porque uno, bueno, pienso que a veces la gente que cree que otra gente está en los grupos buscando a Dios, no siempre es así. A veces uno simplemente está buscando pertenecer a algo, es la mayoría de las veces. A veces simplemente quieres estar fuera de tu casa, que es un puto infierno, y estar en un lugar tranquilo, en paz. Y no vas a que te critiquen, a que te digan que te vas a ir al infierno por esto, por aquello, que también es una concepción que nos hemos quedado millones de católicos. La iglesia, creo yo, ayer mi hermano nos platicaba un poco, pues que ya no están por esos lares. Yo tengo mis dudas porque una cosa es que en un grupo vayan y te dé un tema a un sacerdote que tiene años estudiando eso, y otra cosa que en general todos los sacerdotes ya tengan esa visión. Si no, pues no lo escucharías en los sermones de la iglesia cada domingo y pues no es así. Entonces, nos choca esa visión.
de que tú esperas ver en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, esa compasión. Ahora bien, yo sé que muchos podrán decir, bueno, pero es que tú no sabes lo difícil que es sacerdote, lo que es difícil que es ser religiosa, y lo entiendo. Pero les voy a decir algo. Yo, y a lo mejor es una comparación burda, y si lo es, mil disculpas. Yo trabajé en el tianguis muchos años. A mí me tianguis, así de un nivel como no se imagina. Uh-huh. Ya los últimos meses, cuando ya terminé la carrera, para mí era un suplicio ir a trabajar. No porque no pudiera ni nada, o sea, porque con quienes trabajara no me gustaba, la neta es que no me la pasaba muy chido. Pero en sí yo ya sentía que no pertenecía ahí. Pero bueno, eso es otro asunto. Lo importante es que no me gustaba. Uh-huh. No la aborrecía, pero sí, ya los últimos meses sí fue muy difícil para mí. Sin embargo, en ningún momento yo traté mal a ningún cliente. A todos les di su lugar, los atendí muy bien. Siempre sabiendo que esa persona que estaba ahí era un potencial cliente y una potencial venta y potencial dinero. Claro. Yo no esperaría lo menos de un sacerdote o de un religioso. Porque tú no sabes, sí, tú puedes estar cansado, pero hay un pequeño detalle. Tú asumiste ese compromiso. Tú asumiste ser un faro de esperanza en este mundo que a veces pues ni parece que hay esperanza. Tú asumiste literalmente, hay una cita bíblica que dice así, ustedes son la sal de este mundo. Ustedes son la luz de este mundo. Entonces si la gente en vez de voltear a ver luz, ves como pues, medio oscuridad, así medio mala orilla, pues la gente se va decepcionada. Hay gente que lo tolera, hay gente que no. ¿Por qué? Porque cada individuo es diferente, cada individuo tiene cierta tolerancia a la frustración. Hay quienes su frustración ya está en el hoyo, entonces, ya está en el hoyo, sí. Yo creo que cada persona que se te acerque buscando en ti algo, pues ese algo es Dios, no nomás, no te está buscando a ti. O sea, sí busca esa parte física, ese amigo que lo escuche, esa amiga que lo escuche. Pero en el fondo creo yo, si eres una persona creyente, pues estás buscando la manifestación física del amor de Cristo, creo Claro. yo. Entonces, a mi ver, carece mucho de eso la iglesia. Yo sé que hay infinidad de sacerdotes en misiones, en otros países que se los está llevando la chingada. Pero también estamos los de aquí. Bueno, en su momento, pues yo ya la verdad es que ya estoy bastante viejo como para... A veces sí me gustaría hablar con alguien de cosas que yo dudo, pero pues no, qué hueva. La gente que está en sus vidas normales. Sí es cierto, uno no está en medio de una guerra, no hay una amenaza una amenaza que afecte tu vida o que ponga en riesgo tu vida, pero la vida en sí es difícil de llevar. Y la fe te sostiene en momentos difíciles, valga la redundancia, momentos complicados. Sin embargo, creo yo, por los sacerdotes que en mi vida he conocido, no son muchos, tengo nomás 32, 33 años, ya cumplí 34. La mayoría pues no fueron chéveres. No estoy diciendo que eran unos pero no recuerdo yo una palabra de aliento. Muchas veces eran muchas críticas hacia nuestro proceder como... De hecho, fíjate que ahorita cabe la casualidad de que el número de sacerdotes, de obispos o diáconos ha reducido. Sí. Fíjate, dice, hay 5.340 obispos en todo el mundo, disminuyendo en un total de 23 unidades. Los obispos diocesanos son 4.155. Aumentaron en África y en Europa, pero disminuyeron en América, Asia y Oceanía. Es decir, los obispos religiosos son 1.185 en el mundo y ha disminuido en todos los continentes, salvo en Oceanía. En cuanto a los sacerdotes, hay 400.007.872. Ha disminuido en Europa, que tiene 2.347 sacerdotes, menos. En África hay 1.518 varones ordenados más, que se aprecia también en menor medida, y en Asia como en Oceanía.
y en todo ha disminuido tanto los sacerdotes diocesanos como los religiosos. Son en total 279.610 y 128.602. ¿Esto qué nos dice? Que si te fijas, realmente son muy pocos. O sea, en América, un total de 718 obispos Ujú. y sacerdotes, 2.347 sacerdotes. La verdad es que para mí son números muy bajos porque los continentes son enormes, son ciudades, son países donde hay muchísima gente. Mira, Donde mucha gente, a veces, a mí sí me ha tocado encontrar 1, 2, 3, a lo mucho, sacerdotes que sí te muestran esa compasión que a veces uno necesita. O como tú dices ahorita, que necesita ser escuchado, mas no juzgado. Esa frase hay que grabárnosla bien. A veces solo necesitamos ser escuchados, mas no juzgados. Y la verdad es que ahora sí que Ok, perdón, con el perdón. micrófono. Sí, perdón. Ahora sí que los sacerdotes o los religiosos, a veces nada más su única función es escuchar. Nada más. Y no juzgar. Cuando tú vas a una parroquia o a escuchar la Santa Misa, para los católicos, vaya la redundancia, ¿a qué vas tú? Tú vas a escuchar la palabra de Dios. De las palabras del modelo que Dios vino a traer a este mundo, que es un sacerdote. Y su función es transmitir esa palabra de Dios a base de ¿qué? De su práctica, de su manera de expresarse, de cómo se mezcla y ahora sí que tiene esa convivencia con la gente. Y a veces a mí me ha tocado ver que hay sacerdotes que están juzgando cuando tú o sea, en plena Santa Misa y te quedas así de wow. O sea, ¿no creen que eso sea parte de que haya habido una disminución? Mucha gente a lo mejor ya no siente el llamado, ya no siente la vocación. Porque parte de la vocación de ser sacerdote o religioso o religiosa es predicar con el ejemplo. O sea, que lo que tú eres, tú lo demuestres a otras personas para que digan, oh, yo quiero ser como él, o sea, es que a mí me interesa o tengo ese llamado. Pero realmente ese tipo de cuestiones han orillado a esto, a cifras muy bajas. Yo sé que muchos podrían aducir y a que cada vez hay menos vocaciones religiosas porque la gente es cada vez más egoísta. Yo creo que no es así. Creo que la evidencia sobra. Hay millones de jóvenes que se unen libre y voluntariamente durante cierto tiempo a organizaciones sin fines de lucro, a ONGs, que se van a zonas peligrosas a ayudar a las personas. Entonces la vocación por el servicio abnegado hacia otros existe. Sí, eso que Más bien la pregunta es, ¿por qué ya no ven o por qué ya no vemos en la Iglesia Católica, me enfoco en ellos porque son los que pertenecemos, ese lugar donde uno puede ir a hacer algo que tú sientas que es un cambio? Porque bueno, o sea, yo si te soy franco, cuando yo estaba en el grupo, sí, mucho era para mi propia sanación, para mi propio crecimiento, pero una parte de mí también era para un cambio positivo en la vida de las demás personas, porque realmente yo creía que sí se puede cambiar a las personas con la ayuda de Dios, que si una persona realmente con que conozca a Cristo y se dé cuenta de lo valioso que puede ser Cristo en su vida, sí puede vivir mejor y ser más pleno. La pregunta es ¿por qué ya no millones ya dejamos de ver en la iglesia ese lugar en el que tú puedes llevar a una persona y decirle, ven, aquí hay un lugar donde tú puedes pertenecer?
Muchas gracias por escucharnos. Muchas Si les gracias. gustó este podcast, denle like y compartan. Bye. Bye.